Buenos días con todos. Bienvenidos a una edición más de los webinars en Cayetano. La conferencia del día de hoy es Soluciones para el diagnóstico de COVID-19. Para esta ocasión contamos con la participación de la doctora Mónica Pajuelo. Ella es jefa de la carrera de Farmacia y Bioquímica y también es investigadora en nuestra casa de estudios. La dejamos con la doctora. Buenos días, doctora. Buenos días, Sergio. Gracias. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación y por poder compartir con el público que está conectado, que nos sigue en este webinar. Bueno, como han escuchado, soy química farmacéutica y frecuentemente se piensa en los químicos farmacéuticos como los profesionales que estamos en las farmacias, atendemos farmacias en hospitales, en oficinas farmacéuticas comunitarias, y en realidad los farmacéuticos nos dedicamos a bastantes más cosas. De hecho, participamos en toda la cadena de producción de los medicamentos, desde su investigación, desarrollo, de la manufactura misma, es decir, la fabricación, el control de calidad, hasta llegar a ustedes, ¿no? Hasta la dispensación. Esa es la manera como se conoce, el hecho de que nosotros les brindamos a ustedes los medicamentos y la consejería farmacéutica. Entonces, además, bueno, tenemos farmacéuticos clínicos que trabajan en los hospitales y en las clínicas haciendo el seguimiento precisamente para que las terapias funcionen. Y también habemos los farmacéuticos que hacemos investigación. Yo hago investigación en el área de la salud pública, específicamente hago investigación en enfermedades infecciosas y lo relacionado al control y a la prevención de estas, ¿no? Y para eso es muy importante detectarlas o conocerlas. Entonces, por eso se presenta hoy día el seminario que se titula Soluciones para el diagnóstico de COVID. Pero quisiera comenzar diciéndoles o contándoles qué cosas son las enfermedades o qué son las enfermedades infecciosas. Bueno, las enfermedades infecciosas son aquellas enfermedades que van a ser causadas por diferentes organismos. La mayoría de ellas son microorganismos, es decir, no los podemos ver, aunque algunos son parásitos visibles, ¿no? Como la solitaria, por ejemplo. Pero les digo, la mayoría de las enfermedades infecciosas son causadas por hongos, levaduras, bacterias, y más chiquitos todavía son los virus. Estas nosotros podemos contraer una enfermedad infecciosa a través del contacto directo con personas que están enfermas o a través de las gotitas que salen cuando las personas están enfermas y estornudan o tosen o incluso hablan, ¿no? Eso es bastante familiar ahora en estos momentos a raíz de la epidemia del COVID. Y también tenemos otras infecciones que se pueden transmitir por alimentos o por los animales, ¿no? Entonces, estas son las enfermedades infecciosas y, repito, para poder controlarlas, para poder prevenirlas, es importante poder detectarlas o diagnosticarlas. Bueno, vamos al punto. ¿Qué cosa es COVID-19? COVID-19 es esta enfermedad que es producida por la infección con el virus que se ha llamado SARS-CoV-2. SARS viene de síndrome agudo respiratorio severo. CoV es de coronavirus, este es el virus, ¿no? Y 2 es porque en realidad es el segundo de estos virus que aparece entre nosotros, ¿no? El primero apareció en el 2003 también en China, pero que no llegó a ser pandemia. Este se llama coronavirus porque estas protuberancias que ustedes pueden ver en rojo, cuando uno las ve al microscopio, aparecen como una corona alrededor de la esfera del virus, ¿no? Entonces, este es el coronavirus. Y lamentablemente este virus sí se ha propagado por todo el mundo, por todas partes del mundo. Actualmente hay más de 8,5 millones de personas que están confirmadas de tener la infección o de haber tenido la infección. Y también en marzo de este año sabemos que llegó a Perú, hay casi 250,000 casos.
Y bueno, como vemos en este mapa, ya ha llegado a todas las, casi a todas las regiones del Perú, en unas más que otras, ¿no? Este es el reporte del Ministerio de Salud, por ejemplo, en el cual se reporta el total de personas positivas, que es casi 250.000, y de aquellas un grupo como estas de acá, 59.312, que han sido diagnosticadas por una prueba de PCR, y 188.613 por la llamada prueba rápida. Entonces, de hecho, ¿cómo sabemos que hay más de 8 millones de personas que tienen la infección y cómo sabemos que en el Perú hay esta cantidad de personas infectadas? Es porque se realizan pruebas de detección y pruebas de diagnóstico en general, ¿no? Bueno, antes de pasar a explicarles cómo se realizan estas pruebas de diagnóstico y en qué se basan, esta es una imagen en la cual podemos ver cómo se puede transmitir este tipo de enfermedades, esta enfermedad infecciosa, además respiratoria, y vemos cómo la dispersión de gotas de saliva pueden extenderse, ya sabemos, varios metros, y de esta manera transmitir la enfermedad a otras personas, ¿no? Entonces, cuando una persona es infectada por un microorganismo, en este caso el virus es el SARS-CoV-2, este virus va a llegar a nuestras vías respiratorias. Acá podemos ver un esquema de nuestras vías respiratorias. Bueno, va a entrar, y lo que sucede es que, y esto sucede en verdad con todos los microorganismos, es que ingresan a nuestro cuerpo y empiezan a reproducirse en el lugar que ellos eligen como órgano objetivo. En este caso, el SARS-CoV-2 afecta a las vías respiratorias, específicamente los pulmones, los bronquios, y empieza a reproducirse, a multiplicarse, a generar muchos virus que van a causar daño en nuestros tejidos pulmonares, ¿no? Pero el sistema inmune en realidad, o mejor dicho, nuestro cuerpo no se va a quedar quieto, ¿cierto? Nuestro sistema inmune empieza a funcionar, empieza a reconocer aquellos agentes que son extraños para nosotros, extraños, invasores, por decirlo de una manera, y el sistema inmune va a empezar a producir una serie de moléculas. Bueno, podemos pensar en nuestro sistema inmune como un sistema de protección de soldados o guardianes, primero que están vigilando para ver la presencia de agentes externos, pero luego producen, digamos, armas contra estos invasores, ¿no? Aquí, y estos están circulando en la sangre, ¿no? En nuestros vasos sanguíneos. Aquí yo he colocado una representación de un vaso sanguíneo que pasa por ahí, y vamos a ver, por ejemplo, que en este vaso sanguíneo están circulando diferentes células, componentes del sistema inmune, y estas moléculas que tienen forma de Y, estos son los anticuerpos, ¿no? Estos son los anticuerpos, y estos anticuerpos se van a generar y se van a producir de manera específica para cada agente infeccioso, para cada microorganismo que va a llegar a invadirnos, ¿no? Entonces, cada vez que tenemos una infección específica, cualquiera que ésta sea, van a salir anticuerpos específicos contra este microorganismo. Y este es un concepto importante de tener en cuenta, como les voy a explicar sobre las pruebas rápidas, ¿no? Sobre las pruebas serológicas. Entonces, para resumir, si nosotros tenemos una línea de tiempo, ¿no es cierto? Para resumir cómo ocurre este proceso de replicación y de respuesta, si nosotros tenemos aquí abajo una línea del tiempo, y aquí en este eje vemos cómo aumenta la cantidad de microorganismos en el cuerpo, a medida que los microorganismos van aumentando, va a llegar a un punto en que también el sistema inmune va a empezar a funcionar y va a generar anticuerpos, ¿no? En general. Así que si nosotros queremos detectar a un agente que nos va a causar una enfermedad, un agente patógeno,
a este microorganismo, nosotros tenemos una ventana de tiempo en el cual nosotros podemos detectar a este microorganismo, ¿cierto? Básicamente estamos detectando al mismo agente que está causando la enfermedad. Pero no siempre es posible detectarlo, ¿no? Por múltiples razones no siempre es posible hacer una detección o un diagnóstico del mismo microorganismo o de sus componentes. Y en esos casos se realiza una detección de anticuerpos. Y les había dicho hace un momento que los anticuerpos son específicos para cada microorganismo, es decir, si hemos tenido una infección, nuestro cuerpo va a generar anticuerpos, valga la redundancia, y estos van a ser específicos y nos van a decir si efectivamente hubo esta enfermedad o este microorganismo pasó por acá, ¿no? Entonces va a haber una ventana de tiempo también en la cual nosotros vamos a poder detectar estos anticuerpos y así de manera indirecta saber que tenemos o que hemos tenido la infección. Entonces, esta es la detección de anticuerpos y la respuesta inmune, ¿no? Que básicamente estamos detectando la respuesta inmune y de esta manera la infección. Ok, entonces les decía que primero podríamos detectar el agente o el microorganismo causante de la enfermedad y este se puede detectar en primer lugar de manera directa, perdón, a través de un cultivo, ¿no? ¿Qué se hace? Se toma una muestra del paciente, puede ser una muestra de la vía respiratoria, y esta muestra, como vemos, va a contener a los microorganismos en cuestión, ¿no? Y lo que se hace es se cultiva, ese es un método microbiológico, se cultiva y en algunos casos, por ejemplo en las bacterias, se pueden observar, en algunos casos, en algunos microorganismos se pueden observar al microscopio, en otras hay que hacer reacciones o pruebas adicionales para confirmar que efectivamente es el microbio o el microorganismo que nosotros estamos sospechando para hacer la detección. Y esto se puede hacer en el caso de las bacterias, en el caso de algunos virus también. Sin embargo, otros virus son muy peligrosos, ¿no? Incluso algunas bacterias también son peligrosas y se requiere de condiciones especiales para su cultivo. El cultivo, además de estos microorganismos, puede ser muy largo, puede pasar muchos días para tener un diagnóstico. Si nosotros pensamos en los análisis de orina en los urocultivos, esa es una manera de detectar una infección que afecta, por ejemplo, a las vías urinarias, ¿no? Y sabemos que los resultados van a estar en algunos días. Lo mismo pasa cuando se hace el cultivo de las muestras de heces. Eso se llama coprocultivo, por ejemplo. Entonces, en las heces se cultivan bacterias que nosotros pensamos que puedan estar causando una infección gastrointestinal. Y también se puede hacer cultivo de algunos patógenos que causan enfermedades respiratorias como la tuberculosis, pero les digo, esto suele ser largo, en algunos casos se requiere una infraestructura de laboratorio muy compleja porque estos patógenos son además muy contagiosos y producen enfermedades graves, ¿no? Así que el tema del cultivo no siempre es posible y además puede ser muy largo. ¿Qué hacer si no podemos cultivar, no podemos detectar de esa manera a los microorganismos? Bueno, esta es la representación del SARS-CoV-2, ¿no es cierto? A su interior, pero esto funciona más o menos para casi todos los virus y este esquema general para las bacterias también, ¿no? ¿Qué tienen los microorganismos? Tienen un material genético, que es el ADN, que le permite dos cosas, ¿no? Que le permite al duplicarse o al reproducirse, mantener su mismo linaje, es decir, tener copias de sí mismo o réplicas, descendencia. Y lo otro que también les permite el material genético es, como ustedes saben, este es el que contiene la información que nos da las características que cada uno de nosotros tenemos, ¿no? ¿Sí? Inclusive no, desde los virus, las bacterias y pasando por todos los organismos vivos, el material genético, el ADN, es el que contiene esta información. Y esta información, por supuesto, va a ser específica para cada especie, ¿no? En algunos casos, algunos virus no tienen ADN, sino tienen ARN,
¿no? Que es otra molécula que está relacionada también con la replicación y la producción de estas características que usualmente se traducen en proteínas. Luego tenemos que estos microorganismos, los virus, incluso las bacterias, pueden tener una cubierta de moléculas que pueden ser proteínas, carbohidratos, lípidos, ¿no? Y al interior de ellos también hay otros componentes que son intracelulares o intravíricos, ¿no? Intrabacterianos. ¿Por qué les pongo todo este esquema? Es porque si no podemos hacer el cultivo, no podemos detectarlos de manera completa los organismos, lo que hacemos es detectar sus partecitas de estas, ¿no? Ya sea su material genético, ya sea parte de sus proteínas, de su cubierta, etc. Entonces, y esto se realiza con técnicas que se denominan técnicas moleculares, porque lo que hacemos es la detección de estas moléculas precisamente. ¿Ok? En realidad nos vamos a centrar en cómo podemos detectar el material genético, y en este caso, en el caso de COVID, porque COVID es un virus que tiene ARN, ¿cómo detectamos la presencia del virus? A través de la detección de su ARN, que es específico, ¿no? Este ARN es específico porque no, digamos, la secuencia que tiene, la composición que tiene va a ser diferente del ARN de otro virus, por ejemplo, del virus de la inmunodeficiencia humana, ¿no? Son diferentes, son únicos en cierto aspecto. Simplemente para recordarles, o para recordar qué cosa es el ADN y el ARN, les decía que el ADN es una molécula que guarda información, ¿no? Y está compuesta por estos bloques que se llaman nucleótidos, y tenemos, en el ADN hay 4 tipos, ¿no? La adenina, la timina, la guanina y el citosina. Y luego tenemos el ARN, que es otra molécula que en lugar de timina tiene uracilo, pero tiene las otras moléculas, ¿no? Y usualmente solamente viene en una sola hebra, en cambio el ADN viene en 2 hebras que se complementan, que tienen nucleótidos que se complementan. Entonces lo que vamos a detectar es eso. Cuando nosotros tomamos la muestra, ¿cómo se hace? Igual, se toma una muestra de las personas, una muestra puede ser de las vías nasales o respiratorias altas, y esta muestra lo que contiene pues son los virus, y lo que se hace para poder detectar estas moléculas, en este caso el ARN, lo que se hace es una extracción o purificación del ARN. Es decir, lo que se hace es se trata de purificar y obtener al final solamente las moléculas de ARN, ¿no? Que son estas de acá. Y todo lo demás se va. ¿Y qué tenemos acá? Para nosotros poder hacer esta detección molecular, esta prueba de detección molecular de su ARN, vamos a hacer una prueba que se llama PCR, que la voy a explicar en un ratito. Y es para que se pueda realizar esta prueba de PCR, primero necesitamos transformar la molécula de ARN en una molécula de doble hebra como esta de ADN, ¿no? En un proceso que se llama retrotranscripción. Así que tenemos el ARN y ahora lo vamos a pasar a una molécula de ARN, y en realidad tampoco vamos a detectar todo el ARN o el ADN o el ARN del virus, sino solamente una fracción que nosotros sabemos es específica y única para, en este caso, el virus, el SARS-CoV-2. Bueno, entonces, ¿de qué trata esta prueba molecular que se denomina PCR?
habíamos dicho que una vez que obtenemos la muestra, nosotros purificamos el ARN y la transformamos en una molécula de ADN, ¿no? Muy bien. Esta molécula de ADN, ¿en qué consiste la prueba? En que cuando nosotros tomamos esta muestra de una persona, por ejemplo, de sus vías de la faringe, de la parte posterior, o de las vías nasales, lo que tenemos es algunos virus, ¿cierto? Algunas copias virales, así se llama, algunos individuos de virus. Y por lo tanto, el material genético, o sea, su ARN, que va a estar contenida en esa muestra, va a ser bien poquito. O sea, ¿cómo podríamos detectar una cantidad tan poquitita? Porque además los virus son pues pequeñísimos, ¿no? ¿Cómo podríamos detectar esas cantidades tan pequeñitas de ARN? Pues se hace esta prueba o esta reacción en cadena de la polimerasa que se conoce comúnmente como PCR. ¿Y qué hace esta técnica? En palabras o en simple, en sencillo, lo que hace es, a partir de una sola copia, se generan dos copias del mismo fragmento, ¿no? Y luego, cada una de estas dos copias van a generar a su vez dos copias adicionales del mismo fragmento. Es decir, esta copia se va a multiplicar, ¿no? Y toda esta reacción sucede, para que suceda, el equipo en el cual se realiza esta prueba tiene que cambiar diferentes temperaturas. Es un equipo especial que se llama termociclador y que para que suceda esta prueba tiene que haber un cambio de diferentes temperaturas, ¿no? Entonces, eso es lo importante. Se llama reacción en cadena de la polimerasa porque la molécula que se encarga de completar y de hacer finalmente las copias se llama polimerasa. Es una proteína, es una enzima, ¿no? Bueno, entonces, esta es la reacción que sucede cuando nosotros queremos detectar el material genético en general de los microorganismos, ¿no? En este caso en particular del SARS-CoV-2. Y luego, una vez que se han generado cientos de miles, casi millones de copias, ya se puede detectar en el mismo equipo. De hecho, este es una representación de un equipo que se llama equipo de PCR en tiempo real. Es un equipo que hace dos cosas, básicamente. Uno, lo que hace es permitir que se produzcan estas copias, estos cientos, miles de copias, pero luego automáticamente también tiene un mecanismo que detecta si es que tenemos realmente el material genético que corresponde al virus, porque puede ser que la muestra que hayamos tomado de esta persona no contenga el virus, ¿cierto? Entonces no se va a producir ninguna de esta reacción y por lo tanto el equipo, bueno, va a hacer su trabajo, pero al momento de mostrar los resultados va a salir negativo. En cambio, si la muestra contiene al virus y contiene el ARN que contiene el virus, entonces el equipo nos va a dar un resultado positivo, ¿no? Este equipo es un equipo más o menos, se podría decir que es costoso, que existe en laboratorios también especializados y toda esta reacción que les he mostrado es la que se realiza actualmente para el diagnóstico molecular de PCR del SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, quiero resumir lo que acabamos de ver. Acabamos de ver que para el diagnóstico o la detección de este microorganismo podríamos hacer un cultivo, pero ya hemos dicho que uno puede ser muy largo y necesita instalaciones muy especiales para que se puedan cultivar. Y una prueba relativamente más rápida y muy eficiente es la prueba molecular de PCR que va a detectar el ARN del virus, ¿cierto? Que es la que acabamos de ver. Existen otras pruebas que en esta ocasión no vamos a explicar. Existen otras pruebas que detectan también las proteínas, por ejemplo, de la cubierta del virus, ¿no? Y esta se
llaman pruebas de detección de antígenos. Pero imaginémonos que no podríamos detectar, o digamos que pudiéramos detectar de otra manera la infección. Esa otra manera de detectar la infección es de manera indirecta, a través de la detección de anticuerpos que la persona infectada ha podido desarrollar, si es que está infectada, claro, ¿no? Entonces, otra manera de hacer la detección o el diagnóstico es a través de la detección de estos anticuerpos que la persona enferma podría estar produciendo. Para detectar anticuerpos, les había yo mostrado en algunas láminas anteriores que estos anticuerpos están circulando en la sangre, ¿no? Para detectar estos anticuerpos se toma una muestra de sangre y esta contiene anticuerpos. Y luego existen varias técnicas. Una de ellas es una prueba muy rápida, que es esta prueba que además también se está realizando aquí en Perú, que detecta anticuerpos de manera fácil, ¿no? Se toma la muestra de sangre y se coloca en este dispositivo. Este dispositivo tiene una serie de reactivos que lo que hace es detectar específicamente esos anticuerpos contra SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, es importante recordar esta reacción que habíamos visto en la cual los anticuerpos van a reconocer a los invasores, ¿cierto? Esto habíamos visto antes en la representación sobre la respuesta inmune. Pero, por supuesto, no es que reconoce todo el virus, sino probablemente esté reconociendo solo una partecita, ¿ya? Y para nosotros tener esta reacción positiva o negativa en la prueba serológica, así se llama, en la prueba serológica de detección de anticuerpos, lo que se utiliza es una proteína o una fracción de proteína creada artificialmente en el laboratorio, pero que corresponda precisamente al virus, ¿no? Entonces, si nosotros hemos sacado muestras de las personas y esta persona contiene anticuerpos que son específicos contra el virus, va a poder reconocer esta proteína artificial, ¿no? Y cuando reconoce esta proteína, entonces vamos a tener una reacción positiva, y si es que no la reconoce o no existe, pues no va a haber nada, ¿no? Esta rayita es una rayita de control. Entonces, este método en general se llama de inmunocromatografía y es una manera muy sencilla, como ustedes ven, y rapidísima, de reconocer la presencia de anticuerpos, ¿no? Es decir, no detecta de manera directa la presencia del virus o de sus partes, ni de su ARN, sino que lo que detecta es la presencia de los anticuerpos que las personas infectadas estarían produciendo. Muy bien, entonces esto es lo que es, de esto se tratan las pruebas de diagnóstico que se realizan rutinariamente en el Perú y en varias partes del mundo. Y voy a resumir y centrarme en el diagnóstico molecular que se realiza en varias partes de Perú. Es como la prueba de referencia y en el mundo también es recomendada por la Organización Mundial de la Salud, etcétera. En muchos países se realiza esta prueba molecular de PCR en tiempo real, que ya les expliqué un poco más en detalle anteriormente. Pero la voy a repetir, ¿no? Para resumir. Se toma una muestra de las vías respiratorias altas, en este caso de la vía orofaringea, y esta muestra va a contener pues al virus, ¿cierto? Luego lo que se hace es una extracción del material genético del ARN. Por supuesto, esta muestra primero se tiene que llevar al laboratorio, o sea, hay un transporte del laboratorio, ¿no? Hay un transporte de muestras hacia un laboratorio especializado que realiza esta primera parte, que es la extracción del ARN, del material genético. Luego hay una conversión, habíamos visto al ADN para que se pueda realizar la prueba de PCR en este equipo.
Y aquí se puede confirmar o no la presencia del material genético del virus, ¿no? Esta es la prueba que se realiza. Sus ventajas, bueno, las ventajas es que es bastante específico, detecta cantidades pequeñas de material genético, o sea, cantidades pequeñas de virus. Además, se puede cuantificar, es decir, podemos saber cuántas copias de virus tiene la muestra, cuántos virus tiene la muestra, se puede decir, ¿no? Entonces es importante, por ejemplo, para seguir el tratamiento, para saber si la carga viral está disminuyendo o está aumentando. Entonces, esto tiene una serie de ventajas. ¿Cuál es la desventaja? Las desventajas, bueno, hay varias desventajas, pocas también, pero hay, una desventaja podría ser esta toma de muestra que puede ser no muy placentera. La otra es que estas muestras tienen que llegar a un laboratorio especializado y esto puede tomar tiempo, y en el laboratorio hay que hacer esta extracción de ADN y luego juntar varias muestras para realizar la prueba de PCR, ¿no? Y repito, estos equipos no se encuentran, dos aspectos importantes, ¿no? Toda esta serie de pasos no se pueden hacer en cualquier laboratorio, ¿no? Desde la extracción del material genético hasta la realización misma de la prueba con este equipo, no se puede realizar en cualquier laboratorio. Se realizan en laboratorios que tienen esta infraestructura, con el personal calificado, muy entrenado, etc. Y algo importante de decir, en realidad todas las pruebas de diagnóstico las tiene que realizar un personal que haya sido entrenado y calificado, ¿no? Pero en algunos casos se requiere un entrenamiento más específico y más calificado para que la prueba se realice de manera adecuada. Nosotros en el laboratorio estamos desarrollando, estamos proponiendo y actualmente en desarrollo una prueba de diagnóstico molecular, es decir, de detección del material genético del virus, de SARS-CoV-2, que sea más sencillo y más rápido y que se pueda realizar en laboratorios que necesiten menos equipamiento, básicamente, ¿no? Inicialmente nosotros estamos proponiendo a partir de la misma muestra. Sin embargo, también hemos visto que esta prueba se puede hacer directamente de una muestra de saliva, que es menos invasiva y menos fastidiosa para el paciente, ¿no? Luego, a ver, ¿esta prueba en qué consiste? Esta prueba molecular consiste en que también vamos a detectar el ARN, el material genético, y por lo tanto también necesitamos producir cientos de miles de copias de ese material para poder detectarlo, ¿no es cierto? El principio es el mismo que lo que les acabo de explicar. Sin embargo, nosotros, y ya hay algunos reportes, estamos proponiendo de que esta muestra se pueda procesar en un solo paso en un reactivo que pueda, digamos, romper al virus y exponer al material genético de tal manera que esto vaya directamente a la reacción, a una reacción tipo PCR, no es un PCR, es una reacción que se llama RPA, es una prueba isotérmica. ¿Qué quiere decir? Que ¿recuerdan cuando yo les expliqué la reacción de PCR, que es la multiplicación del material genético? ¿Ya? Y que esta multiplicación de material genético se tiene que hacer a diferentes temperaturas. Bueno, esta prueba se realiza solo a una temperatura, y al nosotros ser capaces de realizar esta reacción de multiplicación a solo una temperatura, no necesitamos el equipo costoso de PCR en tiempo real, sino un equipo mucho más sencillo, que inclusive podría ser un simple baño María, ¿sí? O un termobloque, así se llama, es decir, un equipo que pueda mantener a una temperatura constante los tubitos de reacción por unos 30 minutos. Nada más, ¿no? Entonces, además es más rápido. Y luego, este material que se ha multiplicado
podría ser detectado y puede ser detectado en una reacción similar a la que habíamos visto con los anticuerpos, ¿no? En una tira de inmunocromatografía y tener rápidamente los resultados de si la prueba es positiva o no en dos aspectos, ¿no? Uno, en menos tiempo, y dos, en laboratorios que sean menos sofisticados, ¿no? Donde estas pruebas se pueda realizar más rápidamente. Y sabemos que esto pasa en la mayoría de centros de salud del Perú. Tenemos muchos centros de salud en todo el Perú, pero no todos cuentan con equipamiento para hacer una prueba de PCR ni convencional ni en tiempo real. Entonces la solución para detectar al mismo virus o a su material genético podría ser una prueba molecular rápida, ¿no? Y seguramente han escuchado en los últimos días también que hay otros grupos de investigación que están trabajando en técnicas similares. Y por suerte, con bastante éxito. Así que yo creo que si no somos nosotros, si no es nuestro grupo, de todas maneras, algunos de los varios grupos que ya están trabajando en esto lo van a conseguir, ¿no? Y esta prueba, pues, tiene la ventaja de que va a detectar al agente infeccioso en sí, ¿no? A diferencia de las pruebas rápidas, que son rápidas las serológicas, que detectan anticuerpos, o sea, detectan infección de manera indirecta, estas sí van a poder detectar al agente infeccioso, es decir, a su material genético, de manera más directa. Bueno, entonces eso es lo que quería contarles hoy día. Yo quedo lista para las preguntas que pudieran tener, y nada más recordarles que el 12 de julio es la admisión del factor de excelencia en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Gracias, Eric. Gracias, doctora, por su tiempo, por su aporte en esta charla, por su participación. Justo una de las preguntas que habíamos tenido era sobre las pruebas nuevas que se han desarrollado, que están saliendo ahora en las noticias. Ya nos comentó un poco al respecto. Quizás no creo que no son del mismo equipo, pero es parte de Cayetano, también el equipo dirigido por el doctor Mola, también una parte de la que contribuyó en este desarrollo de esta prueba. Sí, exacto. Es un grupo también de Cayetano y de la Universidad de la UPC, y también están desarrollando una prueba molecular rápida. He visto los resultados preliminares, están bastante avanzados, así que como les decía, yo creo que lo vamos a tener más pronto de lo que pensamos, y vamos a poder tener también otras alternativas, ¿no? Porque así como el grupo del doctor Málaga, existe otro par de grupos más, un grupo en el INS y otro grupo en San Marcos, si mal no recuerdo, y otro en Tumbes también, que están trabajando en pruebas moleculares rápidas. Así que es como tener varios experimentos a la vez, porque lo que queremos, a ver, nosotros tenemos la idea, proponemos la prueba, pero hay que hacer evaluaciones, ¿no? Hay que ver si funciona en el laboratorio, y luego hay que ver si funciona con muestras de pacientes. Entonces, si todos tenemos éxito, creo que va a ser beneficioso para el Perú. Qué bueno, doctora. Y esto, bueno, poder realizar estas pruebas es importante y demuestra la importancia de lo que es de la investigación en el país, de los profesionales en especializaciones tipo farmacia y bioquímica que trabajan en esto. Y otra consulta también tenemos. Cuéntenos, ¿está trabajando en qué proyecto está trabajando actualmente? Y actualmente estoy trabajando en este proyecto del desarrollo de esta prueba y validación de esta prueba rápida, pero también estamos terminando ya un proyecto que duró 5 años. Es un proyecto de investigación del estudio de la epidemiología, así se llama, de otro virus que afecta a niños, bueno, y a grandes también. Se llama norovirus, causa diarreas. Y causa diarreas, causa vómitos. Actualmente es uno de los agentes infecciosos que causa más diarrea en niños. Así que nosotros hemos tenido un estudio en el sur de Lima, y ya estamos ahora analizando los resultados y escribiendo los
los manuscritos para publicación, ¿no? Este virus también es un virus tipo ARN. También hacíamos el diagnóstico molecular por PCR en tiempo real, que es lo que les he explicado. De la misma manera, a partir de muestras de heces de los niños, ¿no?, que nosotros estábamos vigilando en el sur de Lima. Y dígame, doctor, una consulta más, Sí. sin mencionar ningún medicamento en específico, la labor de, bueno, el químico farmacéutico en lo que es en materia de estos medicamentos, sin mencionar ninguno en particular, ¿cuál es la labor? Sí. Bueno, la labor de los químicos farmacéuticos es primero aconsejar a las personas en materias de medicamentos. Este, les decía, podría yo decir que hay varios aspectos, ¿no? Si hablamos del trato directo con los pacientes, y los farmacéuticos que tengan farmacias o que trabajen en farmacias, primeramente deben solamente dispensar el medicamento a las personas que vengan con una receta médica, ¿cierto? Eso es lo primero. Y lo otro, siempre hay una consejería en cómo tomar el medicamento. También se suele conversar con los pacientes porque a veces estos están tomando otras medicinas, ¿no? Entonces, nosotros que conocemos, por ejemplo, que hay medicamentos que interaccionan o hay medicamentos que interaccionan con alimentos, les podríamos aconsejar, sin dejar de lado, por supuesto, las indicaciones principales del médico, ¿no? Y si hay cualquier cosa, nosotros nos comunicamos con los médicos para coordinar en ese sentido. En el ámbito hospitalario, esta coordinación es más directa, ¿no? Porque hay farmacéuticos clínicos, les contaba, que trabajan en piso también y que hacen un seguimiento de la terapia junto con los médicos a los pacientes. Esa es la labor principal en cuanto al contacto directo con las personas, ¿no? Siempre aconsejándoles que no se automediquen y que frente a cualquier dolencia deben acudir a un personal de salud calificado. Listo, doctora. Otra consulta que tengo de comentarios. Sí. Con respecto a la detección del COVID, ¿cuál sería la muestra ideal? ¿De suero, sangre total, plasma? Ya, si lo que queremos detectar es al virus, por ejemplo, por una técnica molecular o el material genético, como explicaba, la mejor, la mejor muestra actualmente es la muestra orofaringea, así se llama, es la que mostré en, el, en la diapositiva, donde se toma una muestra de hisopado, ya sea a través de la nariz o por la boca también. Esa es la mejor, ¿no es cierto? Sin embargo, también se puede utilizar saliva, pero para saber si realmente es una buena muestra hay que verificar y probar de que realmente funciona, ¿no? Hay algunos estudios que indican efectivamente que la saliva es buena, otros también han probado con esputo. El esputo es esa flema que sale al momento de toser, ¿no? No la saliva de la boca, sino el esputo desde dentro. Ese también. Y en otros casos se ha tenido que tomar ya una muestra de aspirado de los bronquios, ¿no? En la sangre o en el suero hay muy poquito virus. Ahí más bien el suero, la sangre se usa para detectar anticuerpos de las personas. Pero en los reportes de la cantidad de virus en sangre es muy poquita, entonces en verdad no sería una buena muestra. Acá tenemos otra pregunta, doctora. ¿En qué se basa qué utilizan para realizar la lisis? La lisis, Sí. ¿sí? Bueno, hay varios reactivos, se pueden utilizar algunos agentes tipo detergentes, por decirlo de manera simple, porque lo que queremos es romper la estructura, ¿no es cierto? Entonces se puede utilizar eh, algunos reactivos que son tipo detergentes, ¿no? Y acá tenemos una pregunta más. ¿En qué se basa el modelamiento molecular? ¿En qué se basa el modelamiento molecular? A ver, el modelamiento molecular de proteínas, el modelamiento molecular. Sí, así me lo plantearon, el modelamiento molecular de proteínas, imagino que se Yo referirán. también. Sí, Sí. a ver, el modelamiento molecular, bueno, el modelamiento molecular es no puedo decir, no sé si es una disciplina, pero
Es una herramienta que se utiliza en una disciplina que se llama la bioinformática. La bioinformática, bueno, ya tiene bastantes años en el mundo científico. La bioinformática es una disciplina que estudia precisamente estas moléculas, ADN, proteínas, en las computadoras, ¿no? En las computadoras. Así que se pueden hacer análisis in silico, así se llama, cuando estos análisis se hacen en computadora, se hacen in silico, y ahí se puede modelar, es decir, saber la forma que va a tener la proteína. No sé si me permiten acá. Claro. Por ejemplo, esta, esta, esta protuberancia, ¿no? Que es la proteína spike en el coronavirus, sabemos que tiene una forma más o menos como esta, ¿no? Pero para saber que tiene esta forma hay algunas herramientas, por ejemplo, como la cristalografía, en la cual se purifica la proteína y luego se ve a través de microscopios que son, o sea, microscopios ultra finos que nos permite ver, digamos, definir la estructura que va a tener la proteína, ¿no? En el modelamiento molecular, ¿qué pasa? O sea, en sílico, en la computadora, para saber más o menos qué estructura puede tener esta proteína, lo que tendríamos que saber es cuál es la secuencia de aminoácidos. Así como el ADN tiene una secuencia de nucleótidos, así, la proteína, las proteínas tienen una secuencia, bueno, parecido, análogo, ¿no? Tienen una secuencia de aminoácidos. Hay eh, diferentes aminoácidos. Entonces, los aminoácidos tienen características químicas que van a hacer que las proteínas adquieran diferentes formas. Entonces, ese modelamiento molecular in sílico se puede realizar, por ejemplo, conociendo la secuencia de aminoácidos. Pero incluso más aún, si uno conoce la secuencia del gen que dio lugar a esa secuencia de aminoácidos, nosotros podríamos más o menos conocer la estructura molecular y hacer un modelamiento molecular de una proteína, ¿no? Y ese modelamiento molecular también sirve, por ejemplo, para ver si es que va a haber una interacción entre un anticuerpo y una proteína que vendría a ser, se conoce como antígeno, ¿no? Antígeno, anticuerpo. Entonces, por ejemplo, para conocer in silico, o sea, en la computadora, si es que va a haber esta interacción, se puede hacer un modelamiento molecular. Y también se realiza modelamiento molecular para saber si es que va a haber, por ejemplo, una interacción entre un fármaco y su sitio de acción en el organismo. Entonces es bien interesante eh, esa disciplina y conocer el modelamiento molecular para mí es un aspecto bien importante, bonito, fascinante en realidad. No es mi rama, pero sí la he visto. Doctora, y para terminar, ¿el virus SARS-CoV-2 se puede detectar en lo que son heces? Hay reportes de que se ha detectado en heces. Sí hay reportes. ¿Y después de cuánto tiempo de infección se puede detectar? Uy, ese dato sí no lo tengo, pero asumo que si la persona tiene síntomas y tiene una alta carga viral, cuando veíamos el gráfico del pico, es posible que esté excretando también virus, ¿no? Entonces, probablemente ahí se pueda detectar mayor. Ahora, por ejemplo, si mal no recuerdo, también ha habido reportes de excreción del virus en heces, incluso cuando la persona ya no tiene síntomas, es decir, que está excretando todavía el virus. Eso sucede, por ejemplo, en este virus que yo estoy estudiando también, que es el norovirus. El norovirus puede seguir excretándose en las heces incluso semanas o meses después no meses, pero semanas después de que haya ocurrido la diarrea, ¿no? Entonces, el virus sigue ahí en menor cantidad, pero se puede seguir detectando en las heces. Pero no te podría decir exactamente hasta cuándo se puede detectar en el caso del SARS-CoV-2. Ok. No, listo, doctora. Muchas gracias por haber respondido las consultas del público, por habernos compartido sus conocimientos en este webinar. ¿Podría, por favor, regresar a la diapositiva de la invitación del factor excelencia? Sí, perdón.
Ya, a ver, Ahí sí, está. para todos los chicos que nos están siguiendo, que se encuentran en quinta secundaria o terminaron el año pasado y tienen promedio 14, pueden postular este 12 de julio al Factor Excelencia Virtual desde cualquier lugar del país. Para más información pueden contactarnos por nuestros canales virtuales Facebook, Instagram y WhatsApp. Doctora Mónica, ha sido un gusto tenerlo hoy día. Gracias, Eric. En realidad ha sido un gusto también estar con ustedes y acompañándolos y compartir lo que hacemos en el laboratorio, en la universidad. Listo, muchas gracias, doctora. Y para todos, muy buenos días.